en Facebook también, Grupo de Neurociencias de Antioquia, también pueden encontrar todo el historial de todas las charlas que hemos tenido y que hemos transmitido en vivo. Entonces, sepan que siempre estamos muy cerquita de ustedes, atentos y prestos para lo que necesiten. Alex, muchísimas gracias. Feliz fin de semana. Igual Nos para todos. vemos en una Gracias. próxima ocasión. Y bueno, ahora le damos la bienvenida a nuestra siguiente intervención, que es a cargo de Jason Betancourt. Él es auxiliar de enfermería, trabaja en el Grupo de Neurociencias de Antioquia, también compañero de Alex, de Cindy. Nos va a hablar sobre dos temas en estos, al finalizar esta jornada, queda a cargo de él, sobre baño de paciente en cama y también sobre el riesgo de caídas de los pacientes y los cuidadores. Jason, bienvenido al Hola, muy taller. buenas tardes, Aleja. Muchas Buenas gracias. Muy tardes. buenas tardes a todos. Y pues muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Y por aquí, pues, digámoslo así, complacido de poder compartir con ustedes dos temitas en esta tarde. En este momento vamos entonces a compartir el tema del baño de pacientes. Un tema pues muy chévere, muy importante. Entonces, demos inicio. El baño de pacientes es, digámoslo así, la tarea, digámoslo, más complicada del día, pero que es más satisfactoria para el paciente. Ese es el momento en el que el paciente se siente, digámoslo, más satisfecho, más fresco, más tranquilo, pero también es ese momento en el que nosotros podemos observar muy bien al paciente, su estado, el estado de su piel y pues obviamente también por ahí derecho podemos pues cuidar muy bien de él. Entonces, el baño de paciente es un conjunto de actividades que están dirigidas a proporcionar el aseo corporal y la comodidad del paciente, que incluye todo lo que son los procedimientos de higiene, de limpieza de la superficie corporal, de todas las mucosas externas, y existen principalmente dos tipos de baños, digámoslo así, higiénicos en el paciente. Uno que es el baño que realizamos en la ducha, ¿sí? Donde el paciente todavía es un poquito independiente y se puede ayudar haciendo muchas cositas. Y el otro que ya es el baño en cama como tal, que ya es cuando el paciente sí es muy dependiente y tenemos pues que ayudarlo solo en la cama porque no hay posibilidad pues de trasladarlo al baño o es más riesgoso trasladarlo al baño porque puede sufrir alguna caída. Bueno, ¿cuáles son los objetivos que nosotros buscamos con el baño del paciente? Principalmente satisfacer las necesidades pues, de higiene y el confort del paciente, mejorar la calidad de vida, recoger datos que permitan visualizar el estado general del paciente, así como el estado de su piel, como les comentaba ahorita. En ese momento es donde me puedo dar cuenta si de pronto está haciendo alguna zona de presión, si de pronto está apareciendo algún moradito en su piel. En ese momento me puedo dar cuenta de eso. Además de eso, estoy ayudando a activar la circulación sanguínea para evitar también esas zonas de presión. Puedo establecer una relación con el paciente. En caso de que todavía tenga un poquito de independencia, lo puedo animar y motivar a que sea algo independiente hasta donde sea posible. Y también evitar pues enfermedades en la piel, manteniendo pues una adecuada higiene. Para el baño como tal, entonces pues requerimos de un material necesario cuando es el baño en cama, ¿cierto? Principalmente que el agua esté a una temperatura adecuada, principalmente buscamos que sea pues un agua tibiecita, evitando que sea fría porque ellos les da hipotermia muy fácilmente. Tener pues las toallas a la mano, la esponja, el pañito, la toalla que se requiera, el peine, su cepillo de dientes, la crema dental o el enjuague bucal, dependiendo de lo que vamos a hacer. Ahorita les explico bien. El jabón, la crema hidratante, guantes y tener la ropa limpia para el paciente y para la cama como tal y el pañal en caso pues de que lo utilice. Es muy importante el material, tenerlo listo en el momento en que se va a realizar el baño, porque si
no lo tenemos listo en ese momento, tenemos mucho riesgo de que si dejamos el paciente solo, se nos pueda caer, sea de la cama o si lo tenemos en la ducha y no estén las cosas al alcance, también lo tengamos que descuidar y tenemos ahí un riesgo de caída. ¿Qué debemos de tener en cuenta entonces en la hora de realizar el baño? Vamos a explicar al paciente siempre, siempre, independientemente de su estado de conciencia, siempre le vamos a decir qué es lo que se le va a hacer, ¿sí? Así como la importancia y la necesidad de que se le va a realizar una buena higiene y siempre pedirle colaboración en cuanto a él pueda colaborar, ¿no es cierto? Siempre también debemos tener en cuenta respetar la intimidad del paciente, cerrar la puerta de la habitación, ¿cierto? Se le debe aislar, ¿sí? En cuanto sea posible, si hay una sala común, o efectuar el aseo en un cuarto de baño siempre que sea posible, mantener esa intimidad, sea con cortina, ¿cierto? Bueno, evitar las corrientes de aire, muy importante, porque como ellos, digámoslo así, no están muy acostumbrados a recibir el solecito, dependiendo pues si es en cama, las corrientes de aire pueden causar la hipotermia muy fácilmente. Cuando estamos bañándolo a ellos, desde el principio, si sea solo una partecita, ya ellos empiezan a temblar. Entonces debemos evitar esas corrientes de aire. Si es en cama, siempre se debe adecuar la altura de la cama y tener siempre el paciente en la posición adecuada según el aseo que le estemos realizando y fomentar la colaboración del paciente en la medida que sea posible. Bueno. Entonces, en el baño en cama, lo primero ante todo, todo procedimiento, siempre es mejor realizarnos un lavado de manos antes y después de cada procedimiento, utilizar los guantes en la medida de lo posible, si se puede uno o dos pares, porque normalmente cuando estamos realizando baño, ellos tienden a romperse. Bueno, vamos entonces principalmente a desnudar al paciente, procurando dejar expuesta solo la parte que vamos a lavar. Es decir, no lo vamos a desnudar completamente, sino que vamos a desnudar parte por parte. ¿Sí? Bueno. El procedimiento, digámoslo así, debe ser mejor en un orden, o las zonas deben de ser en orden, desde las más limpias hasta las más contaminadas. ¿Sí? Entonces, nos recomiendan que el lavado sea principalmente, primero en las zonas limpias, como es en la cara, las orejas y el cuello, ¿sí? Y que ojalá sea pues solo con agua. Luego le seguirían lo que son las extremidades superiores, lo que son brazos, manos y axilas. Luego nos iríamos a lo que es el tórax y el abdomen. Dice poniendo especial atención en la región submamaria y el área umbilical, al igual que los espacios interdigitales. Los espacios interdigitales son los espacios que hay entre cada uno de los dedos, ¿sí? Y nos dice que la región submamaria, que ahorita más adelante se las muestro, que viene a ser como la parte de abajo de las mamas que tiende a sudar muy fácilmente y se pueden hacer coloraditos pues ahí muy fácilmente. Luego, siguiendo el orden, serían las extremidades inferiores, lo que son las piernas y los pies, como lo indican ahí en la imagen, poniendo especial atención en el área inguinal, en los huecos, en el área inguinal quiere decir el área alrededor pues del pene y la vagina, los huecos poplíteos, que viene a ser detrás de las rodillas, que muchas veces se nos olvida, y los espacios interdigitales, en este caso, el espacio que hay entre los dedos de los pies. Siguiendo el orden desde lo más limpio hasta lo más sucio, tenemos entonces que continuaríamos con genitales y periné, donde dice que se debe lavar desde el pubis hacia el periné, es decir, de adelante hacia atrás sin retroceder. Mucho mejor para evitar una contaminación y posterior infección. Y luego dejaríamos lo que es
la parte de atrás, ¿sí? Lo que es la parte posterior del cuello, la espalda, los glúteos, muslos y región anal, que ya vendría a ser pues ya como la parte más contaminada. Ese sería pues como el orden que debería de llevar el baño, pero pues ya es según nos podamos acomodar, ¿cierto? Bueno, después de que realizamos el baño en ese orden, entonces ya con el paciente en decúbito lateral, como lo muestra aquí, es decir, de ladito, podemos aprovechar de una vez, después de realizar el baño, ¿sí? Y enrollar las sábanas como nos muestra la imagen, si estamos solos, e irlas cambiando. Lo que hacemos es que las enrollamos, ¿sí? Y de una vez vamos poniéndolas limpias. Eso es lo que debería hacer. Mañana el compañero Francisco nos va a mostrar más sobre eso. Bueno, muy importante después de realizar ese baño, aplicar crema hidratante con un ligero masaje. El masaje es muy, muy importante a la hora después del baño, ¿cierto? Y todo el día, cada que hay un cambio de posición, el masaje y la crema hidratante es muy importante para poder activar la circulación y ayudar a evitar zonas de presión principalmente y posteriores úlceras por presión o heridas, ¿cierto? Entonces debemos aplicar siempre esa crema hidratante con masajes, ¿cierto? Hasta que se absorba totalmente la crema, ¿sí? Y terminar de hacer pues la cama como tal, limpiarla y ponerle al paciente una pijama o una ropa cómoda en caso pues de que lo requiera, porque debemos de evitar ponerle ropa que, digámoslo así, que se arrugue muy fácil y pueda esas arrugas también causar heridas, ¿sí? Hay zonas que requieren especial atención, entonces miremoslo así. La nariz y los ojos, súper importante. Realizar el lavado, en el caso de los ojos, desde la parte interna del ojo, es decir, donde se hacen más secreciones o más lagañitas, hasta la parte externa, ¿cierto? Para no obstruir el drenaje pues, de la glándula lacrimal, es decir, de, de- de esta glandulita pues, interna que hay aquí. Y poner especial atención en pacientes que están en estado de coma, cuya limpieza de fosas nasales y ojos se debe realizar principalmente con, ojalá, con una gasita y suero fisiológico. Si no, con agua hervidita se puede hacer pues la limpieza. Pero sí, ojalá siempre sea pues como con una gasita y hacerlo de la parte interna a la parte externa. Bueno, en las axilas hay que poner mucha atención cuando vamos a lavar las axilas porque se puede irritar muy fácilmente esta parte. Debemos abstenernos mucho de poner polvos debajo de las mamas, ¿cierto? Y debemos de prestar mucha atención, como les comentaba ahora, en esos pliegues mamarios, como lo muestra esta imagen, porque se causa irritación mucho debajo. Entonces, principalmente lo que debemos de tener en cuenta es que al lavar bien esa parte del cuerpo, secarla muy bien, el hecho de que lo sequemos muy bien nos puede evitar esa irritación sin necesidad de utilizar esos polvos. Bueno. El ombligo también es muy importante, muchas veces se nos olvida una limpieza minuciosa para evitar pues como los restos de suciedad que se puedan acumular ahí. En las manos debemos mucho fomentar el autocuidado del paciente en el aseo de sus manos siempre que sea posible, lavarle las manos cada que entre en contacto con genitales, orina o heces, hay que, desde que él sea pues, o se ayude a lavar las manos, entonces hay que animarlo mucho a que se las lave porque ellos se mantienen mucho mandando la mano a los genitales, entonces mantienen, digamos, las manos sucias, entonces hay que animarlos o estarles ayudando a lavar bastante las manos. Durante el baño, como les decía, tener muy en cuenta los interdigitales, si ellos tienen las manos muy cerraditas, porque a veces las tienen muy rígidas también, se debe abrir y limpiar muy bien para evitar malos olores, ¿cierto? En las manos, que le llamamos vulgarmente pues la macueca, puede dar ahí en las manos.
Bueno, en los pies también debemos de prestar mucha atención, como les decía, en los interdigitales, los espacios que hay entre los dedos, observar si hay durezas, grietas o rojeces, ahí podemos aprovechar para observar muy bien los pies y poner mucha atención en las uñas encarnadas, ¿sí? Hay que poner mucha atención en eso, más que todo con pacientes que tengan diabetes, ¿sí? O que sufran pues de azúcar en la sangre, porque sabemos que tienden mucho a sufrir algo que se llama el pie diabético y es que cualquier heridita, cualquier uña encarnada, cualquier cosita los puede llevar a una amputación de una extremidad, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. Bueno, el lavado de los genitales es otra parte muy importante, otra parte que tenemos que prestar mucha atención. Nos dice que debemos, cuando vamos a hacer el lavado de los genitales, colocar las rodillas flexionadas, ¿sí? Y en rotación externa, es decir, hacia afuera, las rodillas flexionadas y los pies abiertos, siempre que sea pues posible, hasta donde el paciente lo permita. En las mujeres es muy importante lavar esa zona con una esponja pues jabonosa, siempre, como les cuento, de arriba hacia abajo, ¿sí? Evitando pues retroceder porque sabemos que si se va a heces fecales por el meato urinario puede causar infección muy fácilmente. Entonces siempre lo vamos a hacer en ese orden, ¿sí? Y limpiando cuidadosamente los labios externos, internos también, para evitar pues que quede ahí como suciedad. Y luego, muy importante, enjuagar con abundante agua para eliminar todos esos restos de jabón y no les vaya a quedar restos de jabón porque entonces ahí no haríamos nada y después va a haber una irritación posterior a una infección. Bueno, en los hombres también, ojalá con las rodillas flexionadas y abiertas las piernas, lo que hacemos es que lavamos los genitales con una esponja también jabonosa y siempre debemos de bajar el prepucio para poder garantizar un buen lavado y un buen lavado en el glande, ¿sí? Es lo que llamamos pues la cabeza del pene, porque en ese surco del glande se acumula mucha suciedad, entonces debemos de limpiarlo muy bien para evitar también de igual manera malos olores, posterior también alguna irritación o infección, ¿sí? Y de igual manera debemos enjuagar muy bien con bastante agua el resto del jabón que quede pues ahí, ¿cierto? Que no quede nada de jabón. Y también secar muy bien, al igual que los hombres y las mujeres, secar muy bien para evitar también esto. Bueno. Dice, bueno, aquí nos decía que secar, bueno, colocar bueno, siempre que tengamos que retraer el prepucio, debemos evitar dejarlo retraído y volverlo a su estado normal para evitar pues un edema en el glande o una parafimosis, es decir, pues que se estreche y ya no pueda retroceder, ¿cierto? Y eso causa mucho dolor. Bueno, importantísimo también la higiene de la boca, es otra parte muy importante durante el baño, ¿sí? Y después de las comidas, cuantas veces sea necesario, hay que realizar la higiene de la boca para evitar pues principalmente alguna infección, alguna gingivitis. Eh, lo que hacemos entonces es siempre y cuando el paciente se ayude y pueda escupir, pues lo hacemos con el cepillo normal y el Colgate y se le pasa su agüita, ¿cierto? Pero si él no lo puede hacer, entonces lo que hacemos es que normalmente lo hacemos con gasita, con el mismo cepillo envuelto gasitas y con enjuague bucal, ¿sí? Con eso lo podemos hacer yéndonos pues a limpiar toda la boca sin olvidarnos pues del paladar y la lengua porque se acumulan muchos resticos de comida o de secreciones, ¿cierto? Y en caso de que sea prótesis dental, también debemos de retirarla, poderla meter en el vaso con su enjuague bucal, ¿sí? Para ayudar pues también
a la limpieza de esto y también debemos de realizar limpieza con el enjuague bucal a las encías. Bueno, aquí nos muestran eh, si el paciente pues no se puede movilizar de la cama como tal, nos dice que podemos realizarlo inclinando la cabeza del paciente hacia un lado, como nos lo muestra la imagen, ¿cierto? Y preparar la torunda o la gasa y mojarla con ese líquido antiséptico que viene a ser pues el enjuague bucal. Ojalá sean enjuagues bucales sin alcohol. Proceder a la limpieza de la boca, tener muy en cuenta lo que es el paladar, la lengua, la cara interna de los carillos, es decir, la parte de adentro de los cachetes, las encías y los dientes. Nosotros cuando estemos realizando el baño de un paciente tenemos que pensar cómo quisiéramos nosotros estar, o cómo lo hacemos nosotros para estar satisfechos, ¿cierto? Entonces, del mismo modo debemos hacerlo con ellos para que ellos también se sientan satisfechos con el aseo. Luego de esto debemos de secar muy bien los labios, la zona peribucal y lubricar los labios con vaselina o algún producto vaselinado que pueda ayudar a mantener hidratados los labios porque a ellos se les reseca muy fácilmente los labios. Y esa resequedad puede llevarlo a grietas y a causar heriditas también en los labios. Bueno, el cabello, ya sí ya depende pues en cuanto al género, ¿cierto? Masculino o femenino. En las mujeres sí es un poco más complicado pues en cuanto al procedimiento del cabello porque ya la familia o cada uno deciden si realizan el baño del cabello diario, interdiario, ¿cierto? Entonces, pero es imprescindible pues que se peine el cabello y se cepille al menos una vez al día, ¿cierto? Dice aquí que en cuanto a mujeres deberá lavarse la cabeza al menos una vez por semana, pero eso pues ya es decisión de la familia como tal, ¿cierto? O del paciente si no lo puede referir. Bueno. Cuando se realiza el baño en cama del cabello, entonces lo primero que debemos hacer es adecuar pues la cama a la altura necesaria, como lo observan en la imagen. Sí, normalmente llevamos el paciente como a la esquina superior de la cama, nos ayudamos normalmente de una ponchera, siempre con el agua a temperatura adecuada, el paciente boca arriba en este caso, ¿cierto? Y haciendo una leve hiperextensión, es decir, llevando un poquito la cabeza hacia atrás en el borde de la cabecera de la cama. Bueno, podemos observar aquí también, también tener como una toalla entremetida entre el cuello y la espalda para evitar también pues que se moje el cuerpo. Eh, Se le va echando pues el agua hasta que se empape todo el cabello, se le aplica su champú masajeando suavemente, ligeramente el cuero cabelludo, así que se sienta pues súper bueno y que podamos también retirar todos los restos de caspa, de suciedad, de sudor que se pueda acumular ahí, ¿sí? Y luego de esto, ya enjuagar pues con abundante agua, importante que no vayamos a dejar restos de jabón porque entonces no haríamos nada, ¿cierto? Porque ya va a quedar picando. Y luego de esto, entonces secar el pelo con toalla o con secador, pues en caso de que lo requiera, pero que quede pues sequito, ¿cierto? Bueno, esto en cuanto al baño en cama y también aplicado también en cuanto al, digámoslo así, al orden, ¿sí? En el baño en ducha. Pero el baño en ducha asistido, como les comentaba, ya es cuando, como lo observamos en la imagen, yo puedo trasladar el paciente sin mucho riesgo de caída, ¿sí? Cuando tengo, digámoslo así, algo adecuado, el baño para poderlo hacer ahí, ¿sí? Como podemos observar en las imágenes, los baños, digámoslo, están adecuados con barandas para poder que el paciente pues se sostenga, mientras él se ayuda en algunas cosas, yo ayudarle en otras, ¿cierto? Pero eso es pues muy importante
si se puede hacer en el baño, ¿cierto? Entonces, muy importante, valorar el grado de dependencia del paciente en el que se le pueda facilitar la ayuda o la supervisión durante el procedimiento. Es decir, si él dice, no, es que yo soy capaz de bañarme solo y usted lo puede observar que sí lo hace, entonces dejar que lo haga, ¿cierto? Y ya cuando usted vea que no lo hace, pues entonces también ayudarle con algunas partes que él de pronto no se puede asear muy bien, ¿cierto? Siempre las medidas de, perdón, de seguridad para prevenir las caídas, como les comentaba. En este caso, siempre estar vigilante, tener las barandas en el baño ayuda mucho, ¿cierto? Y tener, como les decía al principio, todo el material necesario cerca, ¿cierto? Para no tener que retirarnos de ahí, de donde podamos observarlos y para que tampoco quede muy fuera del alcance del paciente que pueda, digámoslo así, de pronto provocar una caída. Bueno, esto en cuanto al baño, como les digo, es algo cotidiano, ¿cierto? Pero que nosotros debemos de pensar en el momento en que lo estamos realizando, en nosotros también, en cómo nos gustaría estar, en qué satisfecho, en qué tan satisfechos nos gustaría quedar después de realizarnos el baño. Bueno, en cuanto al pañal, si lo están utilizando, el cambio del pañal, existen diferentes tipos de pañales. Eso depende también, como digámoslo así, del grado de incontinencia del paciente. Eh, entonces, hay unos que son menos absorbentes y otros son más absorbentes. Hay unos, como lo vemos aquí, que son como tipo panties, que, digámoslo, son menos absorbentes y son cuando el paciente es más independiente. Normalmente los que todavía salen a la calle, de pronto todavía tienen un poquito de pena y dicen, no, yo me pongo este pañal, casi no se ve, ¿cierto? Muchos lo utilizan, digámoslo, por ese estilo, ¿cierto? Y ya los otros son más absorbentes, ¿sí? Que normalmente pues se ve más abultadito porque tiene más algodón para absorber pues lo que elimina, ¿sí? Entonces, obviamente siempre en el baño, pues después del baño, vamos a hacer el cambio del pañal, no le vamos a colocar el mismo pañal sucio, sudado, ¿cierto? Así se vea limpio, así se vea limpio, se le debe cambiar porque está sudado, ¿sí? Bueno, cuando realizamos el cambio del pañal, que eso depende de cuántas veces ellos realicen, eliminen o, o hagan deposiciones en él, pero sí se debe hacer recomendablemente mínimo 3 veces al día, ¿sí? Es como mínimo las 3 veces al día para evitar que haya pues mucho exceso de sudor en esa parte y posterior también vigilar, echarle cremita para pues, evitar de pronto alguna zona de presión. Entonces, dice que el equipo y el material que debemos de tener en cuenta en el momento en que vamos a realizar ese cambio de pañal es la esponja, ¿cierto? Que vayamos a utilizar el jabón en caso de que sea necesario de que lo limpiemos tan allá, ¿cierto? La ponchera siempre con agua tibiecita, en caso de que sean toallitas o pañitos nada más, dependiendo de lo que haya hecho. ¿Sí? El pañal del tipo más adecuado viene por tallas, ojalá casi siempre sea una talla adecuada porque si le ponemos una talla más grande, entonces lo que vamos a hacer es que si le queda grande y hace una deposición grande, es decir, da el cuerpo o elimina mucho, pues lo que va a hacer es que se le va a salir por un lado y pues no hacemos nada, ¿cierto? Bueno, siempre, ojalá siempre utilizar guantes y siempre crema humectante o antiescaras. Yo ahí tengo una imagen de Desitin, pero no estoy haciéndole pues propaganda de Desitin. Eh, existen muchas cremas humectantes, las cremas humectantes pues que conocemos para las manos, ¿cierto? Y antiescaras normalmente son cremas
con óxido de zinc, ¿sí? Que son cremas más pastositas que nos ayudan mucho a proteger los pliegues inguinales, es decir, las ingles, ¿cierto? En los trocánteres, es decir, a los lados de los glúteos, en las caderas, nos ayuda mucho a proteger también de zonas de presión. Pero esas son cremitas de óxido de zinc, que son más pastositas. Conozco una, no por hacerle propaganda, pero es muy económica, que es, la venden en las tiendas de uno, no vale más de 5.000 pesos y son súper buenas y rendidoras. Bueno, siempre hacerle, cada que echamos la cremita humectante, aprovechar para hacerle su buen masajito, para aumentar esa circulación, para activarla, ¿cierto? Y evitar como esos coloraditos en esa parte, ¿sí? Aquí en la imagen simplemente pues como nos muestran en caso pues de que se le pueda realizar el cambio de pañal de pie, aunque me parece que es más riesgoso y más complicado hacerlo de pie, es mejor siempre con el paciente acostado. Lo que hacemos es que lo llevamos al decúbito lateral, es decir, lo ponemos de ladito, ¿cierto? Realizamos la extracción del pañal suavemente, lo limpiamos, ¿sí? Y de una vez aprovechamos teniéndolo así de ladito para volverle a ubicar otra vez el pañal, como nos muestra en la imagen, siempre procurando que el pañal quede bien ajustado, ¿sí? Tanto en la cintura como en las zonas inguinales o en las ingles, que quede bien ajustadito para evitar que se salga lo que vaya a hacer, ¿cierto? Entonces, es eso principalmente. Y bueno, por aquí, en cuanto a este tema, muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, eh, me cuentan. Ya vamos con otro temita para compartir que es muy chévere. Hola, sí, muchas gracias, Jason. Gracias, Pues Ale. tenemos, sí, tenemos comentarios, Sí. pues que para las personas que de pronto todavía no tienen una persona enferma que esté en cama, pues estos conocimientos son de mucha utilidad. Aquí nos preguntan por Facebook que pues la mamá de la señora que escribe tiene Alzheimer, no tiene dientes, pero no se deja lavar la boca ni la lengua. ¿Cómo debemos hacer esa higiene adecuadamente? Bueno, no, en este caso sí, no, se le debe explicar, pues lo máximo posible, porque de todas maneras se le debe realizar limpieza, digámoslo así, así sea aprovechando mientras está más tranquilita o más dormidita, pero siempre de ladito, para evitar pues obviamente que se nos vaya a ahogar. Y ahí sí lo haríamos simplemente con gasita, remojadita con este enjuague bucal, ¿cierto? Para poder pues como limpiarla bien sin necesidad de que sea mucho líquido para no irla pues a ahogar, pero siempre hay que, digámoslo así, explicarle la importancia, ¿cierto? Hasta donde nos pueda, digámoslo, entender. O como le digo también, cuando esté más tranquilita o más dormidita, hacerlo pues con la cabeza de ladito para que no se nos vaya a ir, así sea un poquito pues de enjuague. Listo, Jason, muchas gracias. Ya podremos continuar con la siguiente y aquí yo voy acumulando preguntas por si para el Listo, final. ¿Listo? listo, muchas gracias. Bueno, y ya pues como para terminar el día, vamos a hablar acerca del riesgo de caídas, ¿sí? Muy importante también este tema, eh, más que todo pues con nuestros pacienticos y nuestros adultos, para que, digámoslo así, podamos prevenir o sepamos qué hacer para prevenir una caída, porque una caída posteriormente nos puede llevar al postramiento, posteriormente nos puede llevar a infecciones, a fracturas y posterior a eso pues la muerte, que sucede mucho, ¿cierto? Entonces, a grosso modo, la Organización Mundial de la Salud nos define la caída
como la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita a la persona hacia el suelo y es en contra de su voluntad, ¿cierto? Esta precipitación o esta caída suele ser repentina e involuntaria, ¿cierto? Y puede ser que nos la refiera al paciente, ¿cierto? O un testigo que haya visto pues que se cayó, porque muchas veces el pacientico no nos cuenta, no nos habla, ¿cierto? Dependiendo pues de su estado neurológico. También existen otras definiciones para caída. Dicen que la caída se define también como la ida no intencional hacia el suelo o a un nivel inferior, ¿cierto? Y otra propuesta de definición es que es un desplazamiento no intencional también del cuerpo a un nivel inferior a la posición inicial, con la incapacidad de corregir como esa caída en un tiempo hábil. Normalmente cuando, digámoslo, sufrimos una caída, pues, y estamos bien físicamente, neurológicamente, pues uno, y en cuanto a la edad también tiene mucho que ver, uno pues lo primero que hace es reaccionar y poner las manos dependiendo de cómo vaya a ser la caída, y es más fácil pues que haya una reacción y evitar pues mayor daño, digámoslo, en esa caída, ¿cierto? Entonces nos dice también que hay una incapacidad de corregir esa caída en un tiempo hábil, ¿cierto? Y que es determinado por las circunstancias o por los factores que comprometen que no haya una estabilidad del cuerpo, ¿cierto? Entonces, para que haya una caída, hay unos factores de riesgo, ¿cierto? Vamos a verlos principalmente. Existen unos factores de riesgo intrínsecos, es decir, internos, ¿cierto? Propios del paciente. Y hay otros extrínsecos, quiere decir externos, es con lo que hay en el ambiente o lo que está alrededor, ¿cierto? Son dos tipos de factores, pero veámoslos pues más coloquialmente, ¿cierto? Intrínsecos, entonces, como le decía, es que son internos, son propios del paciente, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser? La edad avanzada, claro. Entre más edad, hay más riesgo de caída, ¿cierto? Porque no tenemos, digámoslo, la misma estabilidad y no podemos reaccionar de la misma manera. Entonces, la caída, digámoslo así, puede ser con mayor daño, digámoslo así, ¿cierto? Hay estudios que dicen que el riesgo de la caída aumenta a partir de los 65 años y cada año va aumentando ese riesgo, ¿cierto? También nos dice que hay más riesgo en las mujeres porque digámoslo, al cerrar su ciclo menstrual, más adelante, la osteoporosis o esa descalcificación también puede ser un riesgo de que a la hora de sufrir una caída pueda fracturarse más fácilmente, ¿sí? Bueno, ¿cuál otro factor es intrínseco dentro del paciente? Una historia anterior de caídas. Resulta que cuando el paciente, sea con edad avanzada, sea porque tenga algún déficit cognitivo, algún estado mental alterado, siempre que hay una caída, el paciente queda con miedo de volverse a caer, queda con mucho miedo, con mucho susto y normalmente ese susto no les da seguridad de moverse y se cae más fácilmente. Eso es lo que pasa. El estado cognitivo también es un factor intrínseco, es decir, el estado mental, el déficit sensoperceptivo, es decir, cuando no hay una buena visión, cuando no hay una buena escucha, no hay un buen equilibrio, ¿sí? La medicación también es otro factor interno cuando los pacientes
toman muchos fármacos, muchos medicamentos, también es otro riesgo. La incontinencia, también a veces cuando no está usando pañal, eso puede llevar a que si se orina ahí mismo, el mismo reguero, ¿cierto? O hace deposición, su mismo reguero lo va a resbalar, ¿cierto? La marcha insegura, ¿sí? Normalmente viene a ser como cuando ya ha sufrido una caída, hay una marcha más insegura y puede hacer pues que caiga más fácilmente. Y las enfermedades que hayan a nivel del cerebro, del corazón o respiratorias también, en cuanto al alcance, pueden también ser un factor interno, ¿sí? Y externos o extrínsecos, el ambiente, ¿cierto? O sea, que hay alrededor que pueda causar un riesgo de caída. Entonces, tenemos que, en cuanto a la cama, dependiendo si la cama es muy alta, ¿cierto? Puede ser un riesgo si todavía no tiene barras de seguridad, no tiene lo que llamamos las barandas, ¿cierto? Puede ser un riesgo. La habitación y el baño con una iluminación deficiente. Sí, claro, como ya no tengo, digamos, la misma percepción visual y no tengo una buena iluminación, me puedo tropezar muy fácilmente. Si hay ausencia de pasamanos, también las alfombras son un riesgo, ahorita lo vamos a ir viendo. Cuando hay timbres fuera del alcance, cuando tienen que hacer un esfuerzo mayor para poder coger o tocar el timbre, también es un riesgo. La ropa, cuando es ropa más grande, pues, que puede arrastrar y en ella se puede enredar, es un riesgo. El calzado, si no es un calzado que está a su medida, que es más grande, también es un riesgo. O un calzado que no tenga un antideslizante, que se deslice muy fácilmente, también, ¿sí? La infraestructura como tal, es decir, cómo está adecuada la casa, ¿sí? Y personal insuficiente quiere decir que no hay quien esté cerca a él o quien lo esté vigilando, a él o ella, pues, al pacientico, quien pueda ayudarle, ¿cierto? Muchas veces ellos requieren de quien les ayude, les dé una mano en alguna cosa y la persona está ocupada o está en otras cosas y riesgo de caída, ¿sí? Si lo vemos más externamente, digámoslo así, aquí se definen esos mismos factores de riesgo en 4, pero es lo mismo que ya mencionamos, ¿sí? Internos dentro del paciente y externos al ambiente, ¿sí? Entonces aquí nos dicen, hay factores de riesgo comportamentales, uso de medicamentos, que lo habíamos hablado, y consumo excesivo de alcohol, claro, el alcohol pues es un riesgo para caernos porque se pierde el equilibrio. Hay otros factores de riesgo que son los ambientales, que dice que son los suelos resbaladizos o la iluminación inadecuada, que es lo mismo que decimos que son factores externos, ¿cierto? Que hay factores de riesgo socioeconómicos. Sí, claro, dice que los socioeconómicos dependen de la condición de la casa o de la residencia y que esas condiciones sean inadecuadas. Pero entonces hay que ver cómo está, pues, digámoslo así, la parte económica del paciente. Muchas veces yo no tengo la posibilidad de poner pasamanos, no tengo la posibilidad de adecuar la casa al estado del paciente, porque muchos, digámoslo, no podemos contar con una casa propia, nos toca una casa arrendada, no podemos modificarla, pero entonces tenemos de igual manera que mirar todos esos riesgos. Si no puedo ponerle barandas, si no puedo, digámoslo, pasarlo de habitación para el primer piso, que sea solo en un primer nivel, o sea, si no puedo hacerlo, entonces tengo que mirar qué otras alternativas o qué otras cosas puedo hacer, ¿cierto?
en caso de que no pueda modificar la residencia, ¿sí? ¿Qué otros factores de acceso de riesgo socioeconómico? Dice que es la falta de acceso a los recursos de salud. Y en cuanto a los riesgos biológicos, nos dicen que depende mucho la edad, el sexo y la raza. Y las enfermedades crónicas. La edad, como les comentaba, con el aumento de la edad, ¿cierto? Aumenta el riesgo de la caída, ¿cierto? El sexo, como tal, les decía que en las mujeres normalmente hay mayor riesgo de caída que en el hombre, ¿sí? Bueno, para definir entonces nos dice, los pacientes con demencia tienen más problemas de la marcha que las personas que no tienen algún deterioro cognitivo, ¿es cierto? ¿Cierto? Se agravan normalmente cuando han sufrido caídas previas, ¿cierto? La propia patología es un factor de riesgo, es decir, una persona que tiene una demencia ya es un riesgo para una caída, más fácil que una persona que no lo tiene, pero que es de una edad avanzada, ¿cierto? La polifarmacia, lo mismo que hablábamos ahorita, la ingesta de varios medicamentos, es lo que se llama más de 4 medicamentos al día, incide en que sea un riesgo de caída en el paciente con enfermedad de Alzheimer, normalmente porque ellos tienen que tomar medicamentos anticonvulsivantes, relajantes, de diferentes tipos de medicamentos, y esto normalmente los puede dormir un poquito, ¿cierto? Entonces no tienen la misma, se pueden marear, ¿cierto? Entonces no tienen, digámoslo, la misma capacidad para moverse sin riesgo, ¿sí? Bueno. Consecuencias. La mayoría de caídas se producen en el domicilio o en sus alrededores, ¿cierto? Generalmente durante el desempeño de actividades cotidianas, como el hecho de solo caminar, el hecho de solo cambiarse de posición en la cama o el hecho de hacer la rutina de ir al baño, ¿sí? Normalmente cotidianamente son esas actividades las que pueden causar o en las que hay una caída, ¿cierto? ¿Y qué pasa con la caída? Que la caída puede tener consecuencias o tiene consecuencias, ¿cierto? Dependiendo también de la superficie donde caiga, de cómo caiga, ¿cierto? ¿Cuáles son las consecuencias? Las lesiones como tales, es decir, pues solamente le causó una herida, ¿cierto? Puede pasar, o varias heridas, o ya fue una fractura, ¿sí? Y eso le da una incapacidad funcional a la parte del cuerpo que se afectó, ¿cierto? Ya no es lo mismo, y aquí es donde el paciente empieza a tener esa pérdida de independencia. Ya no es lo mismo y ya hay que ayudarle, ¿cierto? Y como ya le da miedo, entonces hay que ayudarle porque se puede volver a caer, ¿sí? De ahí también otra consecuencia es que si hay una fractura y si hay lesiones mayores, ingresa a la institución de salud, hay que llevarlo a un hospital, ¿cierto? Allí le realizan todos los exámenes y normalmente si hay fracturas y no son bien tratadas o son fracturas, por ejemplo, como la del fémur, que es este hueso del muslo, ¿sí? Digamos, la mayor fractura y la que más sucede en las caídas. Esta fractura, digámoslo así, es grave y si no se trata bien, eh, puede haber una posterior infección y si no hay un tratamiento bueno de la infección, puede llevar a la muerte, ¿sí? Muchos pacientes, la principal que conozco, que he conocido muchas historias de pacientes que caen, esa caída les generó una X fractura, ¿sí? Existen mucho en las que son del fémur y de la cadera como tal, ¿cierto? Entonces,
ya sigue el postramiento en la cama, entonces ya el paciente no se quiere mover, entonces el paciente ya no se mueve porque tiene mucho dolor, entonces resulta que esta cirugía se infecta muy fácilmente, infección sobre cirugía sobre infección y posterior la muerte. Sucede mucho y muy a menudo, ¿cierto? Aquí en cuanto a un estudio, dice, el 28% de las personas que cayeron falleció. El 78.5% eran mujeres, una gran cifra de mujeres, y el 21.5% hombres. El 42.8% de los fallecimientos ocurrieron en menos de un mes después de la caída. Es decir, tuvieron lugar como consecuencia directa a esta. Y como les contaba, incluyendo principalmente la fractura del fémur, es decir, del hueso, del muslo, que también conecta con la cadera, que es digamos, lo primero pues que se afecta cuando uno se cae, ¿cierto? Y el 57.2% de esas muertes ocurrieron en menos de un año tras la caída del anciano, del adulto mayor, ¿sí? Además, muchas de las personas quedaron en la cama, presentaron confusión mental, luego neumonía, también úlceras por presión y otras complicaciones. Y esto es lo que explica la morbilidad y las muertes derivadas de la caída, lo que les contaba ahorita. Después de que caen, sufren fractura de cadera o de fémur principalmente, quedan postrados en la cama, ya no es lo mismo, ya hay mucha dependencia, puede causar úlceras por presión, la cirugía no sirvió, se infectó, infección sobre infección sobre infección, y esto lleva a la mortalidad después de la caída. ¿Sí? Entonces, la prevención de la caída es uno de los indicadores de calidad de los cuidados. O sea, la prevención es lo principal, es lo que vamos a hablar aquí. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo vamos a prevenir? ¿Cómo vamos a hacer para que no se caigan nuestros pacientes? ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar los riesgos intrínsecos, es decir, qué riesgos tiene mi paciente por dentro, qué le pasa, qué tiene, y los factores extrínsecos, o sea, mi exterior, mi ambiente, el ambiente del paciente. ¿Sí? Voy a evaluar el domicilio y modificar el entorno, sí se puede, como les decía, todo depende de los recursos económicos, ¿sí? Pero tengo que hacer lo posible o mirar de qué otra manera lo puedo hacer, ¿sí? Que hayan dispositivos apropiados para los problemas físicos o sensoriales del paciente, ¿cierto? Si requiere de caminador, si requiere de silla de ruedas, si requiere del bastón, ¿sí? Si requiere de audífono, si requiere de sus gafas, ¿cierto? Todo eso es muy importante para que el paciente se sienta bien, ¿sí? Tenga más seguridad al caminar. El fortalecimiento muscular y el ejercicio de equilibrio es muy importante. Ayudar a ese ejercicio, a ese fortalecimiento muscular, si yo le puedo ayudar haciendo terapia o si él todavía es algo independiente y va a la tercera edad o ahora virtualmente, se ayudan con ejercicios, con muchas cositas. El hecho de ayudarlos a que caminen, de ayudarlos a mover sus extremidades, ¿cierto? Los va a ayudar a que estén fortalecidos muscularmente, ¿cierto? Y siempre la educación para prevenir caídas, tanto para nosotros como para el paciente. Si él me entiende, yo poderle explicar, por aquí no se puede, por aquí sí, debemos evitar esto, debemos evitar lo otro, ¿cierto? Muchas cositas. Bueno, dice aquí, dentro de la prevención
al menos en cuanto a la cama, ojalá la cama sea baja, ¿cierto? Que no sea cama alta. Comprobar la suela de los zapatos para evitar resbalones, que lo habíamos hablado ahorita. Si hay escaleras interiores, debemos por lo menos bloquear el principio y el final de las escaleras, que cuando se utilice sea con supervisión, ¿cierto? Y si las personas necesitan ayuda para caminar, que debemos de observar si requiere un caminador, si requiere de su bastón, ¿cierto? Si requiere de la ayuda de nosotros, pero siempre, siempre estar muy pendientes para prevenir, ¿sí? Bueno. En cuanto al baño, ¿cierto? Que era lo mismo que habíamos hablado ahora cuando estábamos hablando del baño en la ducha asistido, siempre y cuando se pueda, ojalá tener los pasamanos o las barandas, si se puede, muy chévere, ¿cierto? Para poder evitar eso, si no se puede, entonces tengo que estar ahí con el paciente, tengo que ayudarle porque tengo que evitar que se caiga, ¿cierto? Tengo que darle la mano, pero si se puede tener esos pasamanos, es de gran ayuda, ¿cierto? Siempre que haya un antideslizante en el baño, en la bañera, hay muchos tapeticos por ahí antideslizantes, ¿cierto? Para evitar pues ese riesgo en la habitación también, ¿cierto? Vigilar siempre que el suelo esté siempre seco. Sabemos que cualquier reguerito, o sea, incluso hasta nosotros nos podemos caer, ¿cierto? Entonces tenemos que estar muy, muy pendientes. Eliminar o acorchar los salientes de los muebles, y retirar los obstáculos que puedan dificultar la circulación. Entonces siempre tenemos que estar pendientes de que no vayan por ahí, vea, como aquí nos muestran una imagen, el carrito en unas escaleras, complicadísimo, ¿cierto? Entonces vigilar siempre que no hayan obstáculos por ahí para que la persona pueda circular bien, ¿sí? Una buena iluminación en las habitaciones, durante el día, durante la noche, ¿cierto? Se requiere que haya un buen punto de luz, una buena iluminación para que siempre puedan ver bien, ¿cierto? Aquí nos dice evitar escaleras, ubicar el dormitorio, el baño en la planta baja, si se puede, pues, cierto, porque como le digo, si yo puedo evitar las escaleras y tengo cómo ubicar el dormitorio en la parte de abajo, el primer piso, ¿cierto? Pues todo depende de los recursos socioeconómicos. Bueno, y aquí espero que no se me vayan a aburrir, que es lo último, es, es una escala de evaluación, es decir, es lo que nosotros vamos a evaluar en este momento. Ustedes se van a empezar a evaluar en su hogar, ¿cierto? Si hay algún riesgo de caídas. Entonces, simplemente dice sí o no y es toda esta escala nos lleva a lo que ya hablamos, ¿sí? Y a cositas que de pronto no hayamos mencionado y es de preguntarnos, ¿sí? Y de una vez educarnos o aprender, ¿cierto? Que debemos de tener en cuenta para prevenir, ¿cierto? Estas caídas. Entonces, nos habla por varios ítems y nos dice, uno de los ítems es las tareas domésticas. Entonces, limpia las salpicadoras tan pronto como se producen. ¿Por qué? Porque si hay alguna humedad, algún mojadito por ahí en el suelo, riesgo de caída, ¿cierto? Mantiene limpio y sin obstáculos los suelos y escaleras. Hay que ayudar a la circulación, ¿cierto? A que no haya nada por ahí con que se pueda tropezar. Guarda los libros y revistas, material de costura, juguetes de los niños. Tan pronto como acaba de usarlos, lo mismo, ¿cierto? Mantener la circulación, evitar. Guarda con frecuencia los objetos usados en estantes accesibles, ¿cierto? Son preguntas que debemos hacernos, ¿cierto? Para mejorar, ¿sí? Procura que todas las alfombras
tengan un dorso antideslizante en caso de que las usen. Pues lo recomendable es no usarlas. Aquí podemos observar en esta imagen en la parte de abajo, las alfombras cuando no están fijadas son un riesgo total. Ojalá no se usen alfombras porque son un riesgo de tropezarse y de deslizarse impresionante. ¿Sí? Están bien fijos los bordes de las alfombras. Ha corregido los dos niveles del suelo, muy importante. Tener en cuenta si hay desniveles, ¿cierto? Si hay escaleritas, poderlas, digámoslo así, como marcar bien para que la persona pueda ver que hay esa escalerita, ¿cierto? Estar muy pendiente de eso. En el baño, se usan alfombras o adhesivos antideslizantes en la bañera o en la ducha. Tiene barandilla su baño. Mantiene el jabón o la jabonera de fácil acceso, muy importante, que puedan coger muy fácilmente los elementos, ¿cierto? Son de fácil acceso las toallas u otros elementos, por eso vamos a tenerle todo ahí listo para que no tenga que moverse mucho en el baño, porque es un riesgo. Usted sabe que el baño es riesgo para todos. Usa la cortina en su bañera para evitar mojar el piso del baño, o mantiene seco el piso del baño, ¿cierto? El interruptor del baño está cerca a la puerta, muy importante, ¿cierto? Que él pueda llegar y fácilmente prender o apagar el bombillo, ¿cierto? En cuanto a los pasillos, nos preguntamos, ¿puede cruzar todas las habitaciones y pasar de una a otra sin dar vueltas alrededor de los muebles o de los objetos que haya? ¿Sí? Está libre de todo obstáculo el camino hacia el dormitorio o hacia el baño, porque normalmente son como las dos cosas que más se utilizan. Entonces el paciente está en el dormitorio o está en el baño o está en la sala del dormitorio, ¿cierto? Normalmente tiene sus puntos para caminar, entonces tener muy en cuenta por dónde es que anda, ¿cierto? Permanecen apartados del camino los cables del teléfono u otros aparatos, un riesgo grande que hayan cables por ahí, ¿cierto? La iluminación, ya lo habíamos hablado, los interruptores cerca de todas las puertas. Hay iluminación suficiente para eliminar las áreas oscuras. Hay una lámpara cerca a la cama o cerca a su alcance. Las luces nocturnas en el baño o en el pasillo que conduce hacia el baño, que es lo que más se utiliza en la noche. Están bien iluminadas las escaleras. Hay interruptor al final y al principio de las escaleras, ¿cierto? Dependiendo pues de la casa. Cuando hay escaleras, hay peligros, ¿sí? Pero entonces, hay barandillas a ambos lados, ¿sí? Y a todo lo largo de la escalera. Están bien separadas las barandillas de las paredes, de modo que se pueda sujetar bien, porque si no tiene cómo sujetarse bien, complicado, ¿cierto? Tienen las barandillas en una forma bien definida, de modo que sepa cuándo llega al final de la escalera, ¿sí? Y muy importante, si las escaleras están en buen estado. Si todos los bordes de la escalera están bien sujetos, sabemos que si hay alguna, digámoslo así, no hay un buen estado en la escalera, es un riesgo total de caída, ¿sí? ¿Ha sustituido usted los niveles por rampas y los ha iluminado bien? Depende, ¿cierto? Si hay posibilidades. Es de poca pendiente su escalera. Hay escaleras que son más peligrosas. Sabemos que hay unas escaleras que son súper estrechas y no alcanza ni a juntar a que los pies abarquen toda la escalera. Hay unas escaleras más altas, ¿cierto? Pero obviamente, pues, si se pueden unas escaleras más anchas y más bajitas, pues, mucho mejor, ¿cierto? Y dice, la escalera es ancha como para no tropezar con alguien que suba o baje al mismo tiempo. Sabemos que si hay alguien en la casa, pues hay que digámoslo así, esperar o ayudarle a la persona en la escalera, ¿cierto? Y las tres últimas, las sillas son otro riesgo. Ojalá siempre que se utilicen sillas para estos pacientes,
donde pueden reposar las manos, donde puedan reposar la espalda, ¿cierto? Dice evitar escaleras o sillas para alcanzar partes altas. Siempre usa usted una silla fuerte para alcanzar partes altas. ¿Están todas las sillas en buen estado? Otra pregunta muy importante. Apoya siempre la silla en una base firme y nivelada. Claro, si hay un desnivel, al suelo. Cuando usa la escalera o la silla, lo hace mirando los escalones y manteniendo el cuerpo nivelado. Evita las sillas sin reposamano. Eso es muy importante porque si no hay reposamano, es mucho riesgo pues, de que se vaya hacia los lados, ¿cierto? Y evita las sillas con respaldos demasiado bajos. Si hay un respaldo demasiado bajo y el paciente se recuesta, para atrás, ¿sí? Muy fácilmente. Y por último, la cocina y el calzado. Ya del calzado habíamos hablado, pero son preguntas que nos debemos hacer. Coloca los utensilios más usados a la altura de la cintura, que no queden muy altos porque complicado. Los armarios a la altura de pecho. Señala claramente el encendido y el apagado de la cocina. Evita las mesas con patas inseguras. Evita los adornos o mesas con trípodes o pedestal, es decir, cuando son mesas, digámoslo, con patas o una sola pata, como el trípode, ¿cierto? Cosas que se pueden caer muy fácilmente, ¿cierto? Y por último, el calzado, que ya lo habíamos hablado, importantísimo. Si la suela del zapato tiene antideslizante, ¿cierto? Está bien ajustada la zapatilla sin que se salga del pie, o sea, que sea de su talla. Cuando utilizamos unas chanclas o unos zapatos más grandes, tenemos un riesgo de caída. Evitar caminar descalzo, no, nada de caminar descalzo. Utiliza zapato bajo y cómodo para trabajar en la casa o en el jardín, ¿cierto? Dependiendo de la dependencia. Y sustituye el calzado cuando se gastan las suelas y pudiera resultar resbaladizo, ¿cierto? Entonces, importantísimo hacernos estas preguntas, poderlas llevar a la prevención de las caídas de nuestros pacientes, de nuestra familia, de nosotros mismos, porque a mí nos puede pasar, ¿cierto? Prevenir las caídas y aliviar el temor de caer promueve la seguridad y el bienestar del paciente. Siempre, siempre estemos muy pendientes de todos esos factores de riesgo internos y externos que nos puedan ayudar a prevenir esas caídas y aliviar ese temor del paciente que se pueda caer, ¿cierto? Y esto nos ayudará a tener mucho más tiempo nuestro paciente y nuestro familiar a nuestro lado, ¿sí? Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya servido de algo, que les haya gustado. Y bueno, en lo que les pueda servir, mucho gusto. Jason Betancourt, por aquí desde Neurociencia. Jason, muchas gracias. Para todas las Mucho inquietudes gusto. que tenemos, sería bueno que nos dejaras como un correo electrónico o algo donde las personas pudieran contactar y resolver todas las inquietudes que tienen, porque sabemos que este espacio a veces se Sí, puede quedar corto para todo lo que las personas tienen por decir. claro, sí. Escribimos el correo, lo escribo por aquí en el chat. Sí, por favor. Sí, es... Y bueno, espérame. no queda más sino dar muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy. Aquí se encuentra también la doctora Lucía Madrigal, una de las mentes de este simposio, de este taller de cuidados al cuidador. Doctora Lucía nos acompañó hoy, nos va a acompañar mañana. Si quiere de pronto decir algunas palabras para las personas, los asistentes que están acá, aquí está abierto el micrófono. Sí, muy bien. Yo quiero darle las gracias a todas las personas que han estado aquí hoy y espero que no nos fallen mañana porque va a estar muy interesante. Creo que es un complemento
para nosotros como cuidadores y que bien falta nos hace que alguien esté apoyándonos. Ya saben que los materiales que se reciben de otros cuidadores y de profesionales nunca sobran. Entonces, hasta pronto, mañana nos vemos tempranito y me encanta poder estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Ale. Muchas gracias, doctora Lucía, Jason, a todos. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Y bueno, feliz día. Gracias, Alea. Yo noté por aquí el correo, de pronto se alcanza a ver en la pantalla. Listo, todos lo apuntan. De todas formas, ya saben que esto queda grabado. Mañana también vamos a grabar la jornada. En el Facebook también encontrarán todas las charlas que hemos encontrado, que hemos realizado. Y bueno, feliz tarde, feliz fin de semana y nos vemos mañana en una próxima jornada a las 9 de la mañana, antesitos de las 9 de la mañana para que podamos empezar muy puntuales. Feliz resto de tarde. Hasta luego, que esté muy bien. Feliz tarde.